Buenas tardes para todos, mi nombre es Mónica Martínez, soy estudiante de la ciudad de Cartillas perteneciente al programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera, segundo semestre. A continuación voy a realizar la explicación del libro El contacto del español con otras lenguas. Específicamente he escogido el capítulo 3, que se hace llamar Contacto del español con lenguas africanas. Este está dividido en 8 subtítulos, de los cuales espero les agrade la explicación que voy a dar a continuación. Voy a hacer una breve reseña de lo más importante de los ítems de los aportes que me han generado, que generan relevancia y que creo que es lo más importante que cada ciudadano debe saber, que cada habitante del mundo debe saber. El primero de ellos es llamado el tráfico de esclavos en la colonización del Nuevo Mundo. Se dice que en el siglo XV la expansión del Imperio Español hacia América, África y Asia fue un hecho significativo, ya que llevó el contacto del español con las lenguas africanas. Fue el asentamiento del portugués en las islas, para luego servir de explotación a los esclavos a América. La influencia del portugués es esencial para cualquier teoría de criollolización. El portugués es incontable la cantidad de esclavos que despacharon hacia las colonias entre el siglo XVI y el siglo XIX, pero se dice que ese portugués tuvo gran influencia en la lengua afrohispana. Llegaron a diferenciarse que hablaban pues diversas lenguas, entre ellas la mandinga, la fula, varias lenguas de Kawa, Yoruba y lenguas de Bantú. Aún hace falta información de la distribución que se hizo en Hispanoamérica. Ese es uno de los primeros ítems, entonces está relativamente evidente la acentuación que tuvieron los españoles en territorios africanos, americanos y de Asia, que lograron llevar a esclavos hace muchísimos años a ciertos territorios como para servirles a ellos por solo un plato de comida. El segundo ítem entonces constituye a los orígenes del español caribeño. Entonces se dice que constituyen a uno de los más polémicos candentes de la dialectología hispanoamericana. Se dice que el Caribe abarca las zonas de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, las costas de Venezuela y algunas de Colombia, parte oriental de Panamá y algunas costas del Golfo de México. El Caribe es bastante coloquial, es un periodo colonial. En su periodo colonial se encargó de ser receptor de grandes poblaciones de hablantes nativos provenientes del occidente, o sea, de cierto territorio que llegaron al territorio caribeño a acentuarse. Se dice dicen algunos investigadores, entre ellos Pearl y Basal, repercutieron que la evolución del español caribeño en léxico, fonología y sintaxis. Se encargaron de disolver un poco esa información de ese español caribeño en cuanto a su sintaxis, a su dialecto, a su habla, a su organización y a la forma en que como éste se desempeña. La influencia lingüística y cultural de los africanos se encargó de facilitar la comunicación con los amos, que se transmitió de generación en generación, habría sentado las bases de una lengua criolla en el actual dialecto caribeño, o sea, se encargaría de acentuar esas bases en el habla caribeño. Se reconoce la importancia del andaluz en el desarrollo del español caribeño. No se ha resuelto cuánta influencia tienen las lenguas africanas en el español de América. Es necesario aclarar los conceptos de lengua criolla para considerar el contacto realmente lingüístico que se tuvo en el Caribe. Entonces, esa fue la asentación que tuvieron los africanos en territorio caribeño. Se encargaron de dejar hablas y lenguas que aún se desconoce realmente muchas cosas de ellas. Aún se está investigando, aún se... El tercer capítulo es llamado Bases Teóricas, Lenguas Pidgin y Criollas. Entonces, ¿qué significan las lenguas Pidgin y qué significan las lenguas criollas? La lengua Pidgin es un sistema de comunicación creado por los hablantes que no comparten la lengua en común y que entran en interacción habitual con propósitos limitados. La pidginización, según Thomson, son esas gramáticas, esas variables sociales, económicas y de tipo político con vocabulario propio de una lengua.
Las gramáticas cuentan con interlingüismo de las lenguas en contacto con influencia de la segunda lengua. En algunas circunstancias, en contacto con lingüística, algún pidgin se ha convertido en el idioma principal de una comunidad de habla. Los niños los quieren como primera lengua. La formación de una lengua criolla surge de tres principales imputaciones: el input de las variedades nativas y no nativas de la lengua, que provee gran parte del léxico; el segundo, que es la influencia de la primera lengua; o el tercero, que son los cambios de actividades internas de regularización y expandización de la gramática. Lo que se distingue en la lengua criolla es que los adultos y los niños se encargan de desempeñar papeles fundamentales para transmitir de generación en generación ciertos hábitos que generan y ayudan a contribuir. Según Woder, se dice que las lenguas criollas tengan su base en la denominada modelo de acceso limitado. Según él, los principales modelos teóricos se han elaborado hasta el momento se fundamentan en la noción de las lenguas criollas de las plantaciones del Caribe fueran forjadas por los esclavos en su intento de crear una lengua europea, la cual no tenían total acceso, hecho que parte de la gran proporción entre negros y blancos y la fuerte estratificación sociocultural entre las razas que se dieron. Se dice entonces que cae en el mismo error el de asumir que los códigos criollos son fruto de las restricciones sociales expuestas en los esclavos de las sociedades coloniales. Entonces se dice que Woder plantea una revisión de la teoría criolla, la cual se denomina hipótesis de afrogénesis. Esa hipótesis, sustentada por la pigmentación de las lenguas criollas, no empezó en las plantaciones del Caribe, sino en las interacciones que ocurrían entre europeos y africanos que trabajaban en los asentamientos comerciales del oeste en África. Entre los argumentos y hechos ofrecidos por Woder para respaldar su hipótesis, él dice que las lenguas criollas en Hispanoamérica, hecho que según él es convincente que el mayor reto representan los modelos basados en la noción de acceso limitado. Los esclavos se veían en una situación social bastante precaria en los asentamientos, pues no eran obligados a asimilar cada cierto punto la cultura portuguesa y a expresarse de la lengua portuguesa. Los sistemas criollos de comunicación que surgieron en las sociedades del Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, bajo la soberanía de los portugueses, fueron trasladados al Caribe, sentando las frutos bases de las diversas lenguas criollas de esa zona. El ítem número 4 corresponde a el debate en el entorno español al español vozal. Bueno, el siguiente tema es el debate en torno al español vozal. ¿Qué es el término vozal? Este se refiere al esclavo que viene procedente de África, quien hablaba una lengua europea con suma dificultad, o sea que para él era muy difícil hacerlo. Esto se sedimenta principalmente en el uso de algunos artículos, de algunas palabras que significaban para ellos algo y que la usaron en la mezcla de esos idiomas.